sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los radioyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual estamos haciendo un estudio sistemático expositivo de la palabra de Dios, más exactamente de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera que se escribió de las que se conocen como mayores, primera, segunda Corintios y Romanos. Pablo estuvo 18 meses establecido en Corinto. Es importante recordar el carácter de esta ciudad, como dice el propio apóstol, el poder manifestado del Evangelio en un lugar de absoluta depravación. Esta ciudad griega en aquel tiempo era conocida por su desenfreno, por una vida, ya digo que me faltarían calificativos para expresarla. Como decimos, ahí se alzaba en medio de su acrópolis ese templo de Venus con el culto a Afrodita. Venus es el nombre romano de Afrodita, Afrodita es el nombre griego, donde diariamente aproximadamente 1000 prostitutas servían en ese templo, en todo lo que eran el desarrollo y la práctica de los placeres más lujuriosos y depravados que podamos imaginar. De hecho, en el capítulo 6 de esta primera epístola, cuando el apóstol Pablo habla a estos creyentes de la importancia del templo de Dios y a la vez, ¿no?, de la propia conducta, ¿no? Entonces él les está mostrando esa imagen de ese templo. Les está mostrando claramente que antes ellos eran quienes vivían en esa depravación, pero que ahora el Señor los había transformado, ¿sí? Como bien dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Bueno, evidentemente, y lo hemos mencionado otras veces, esa expresión hacer el corintio o corintizar era el equivalente a practicar todo tipo de depravaciones. Como digo, Pablo estuvo unos 18 meses en esta ciudad al final de su segundo viaje misionero. Después él partió y Apolos quedó también un poco al frente de lo que era la edificación posterior de esta iglesia, y aproximadamente unos 3-4 años después
pues él recibió noticias de la condición y la situación que los creyentes de esta iglesia vivían, y a partir de ahí pues tenemos los motivos, evidentemente, y las razones de esta epístola. Entonces ya pues nos hemos introducido y hemos podido pues llegar al principio del capítulo 2, donde pues nos encontramos ya con algunos asuntos de carácter importante, ¿no? Entonces vamos a seguir con nuestro estudio donde lo dejamos la semana pasada, y a ver hasta dónde pues el Señor, con su gracia y con su ayuda, nos permite avanzar en el tiempo que tenemos en este programa. Bueno, dice así el contexto que estamos estudiando. Hemos concluido el capítulo 1 en su versículo 31, donde claramente Pablo declara: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabemos que el argumento del apóstol en estos versículos que han sido objeto de nuestro estudio hasta aquí es mostrar la superioridad de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, versus o en contraste con cualquier idea o cualquier capacidad humana en este mundo, y reducía pues esos dos tipos de hombres, tanto judíos como griegos, eran el equivalente a los que en el versículo 18 dice aquellos que se pierden y aquellos que se salvan. Por lo tanto, él está claramente mostrando, ¿no?, la superioridad, la omnipotencia, la gracia maravillosa que podemos ver en aquello que para la mente de este tiempo en el cual Pablo vivía no era motivo de admiración, ya que era la expresión humillante para los griegos, para los romanos, de la debilidad, y como hemos dicho, para el propio judío un tropiezo. Pero hemos dejado claro, como aquí este versículo nos lo enseña, mas por esa gracia de Dios, los creyentes de Corinto, nosotros estamos en Cristo. Aquí esta preposición en nos es indicativa de asuntos de mucho, muy profundos, y a la vez de mucho significado. Bien, pues Cristo, en esa expresión de debilidad y de muerte y de humillación en la cruz, nos ha sido hecho a nuestro favor sabiduría, justificación, santificación y redención, para que si alguien realmente se tiene que gloriar, si alguien tiene que tener una razón de jactarse, pues evidentemente que sea en el Señor, citando un texto del Antiguo Testamento, más exactamente Jeremías 9:24. Ahora nos dice así, en la división por títulos de la Biblia Reina Valera, tenemos proclamando a Cristo crucificado, es el título del comienzo del capítulo 2, y dice así el contexto que vamos a leer. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, pues aquí lo que podemos contemplar, aquí lo que podemos evidentemente ver con absoluta claridad, es que ahora el propio apóstol, después de haberles recordado la sabiduría expresada
en el testimonio de Dios, en Cristo Jesús, objeto del rechazo, ya digo, por no ver en él un argumento atractivo, y en el que los propios corintios, que habían sido salvados por esta gracia de Dios, estaban sustituyendo esa sabiduría de Dios por la expresión de la sabiduría del logos humano, ¿sí? O sea, de lo que realmente era contradictorio y contrario a la cruz de Cristo. No solamente era contradictorio, sino la vaciaba, como expresa el verso 17 del capítulo 1, para no hacer vana la cruz de Cristo, o sea, la vaciaba de su poder. Bueno, hay algo que es bastante importante, que en mi opinión me gustaría exponer, es que predicar el Evangelio no es pronunciar discursos edificantes y bellamente compaginados, o sea, podemos y a veces esto no está en contradicción, pero es verdad que realmente esto no es la esencia del Evangelio. El Evangelio no está diseñado para que luzca el hombre, para que luzca la oratoria del hombre, para que realmente luzca la capacidad del hombre, sino para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en Cristo para la salvación del hombre. Este es el asunto que ocupa el apóstol Pablo. Y cuando se predica el Evangelio, se predica a Jesucristo y a este crucificado. O sea, este era el punto más complicado de aceptar, tanto para judíos como para griegos. Por lo tanto, la predicación del apóstol se trataba de una predicación cristocéntrica, la cual nunca debe de ser obviada ni olvidada, porque en esto está la fuerza, en esto está el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy triste cuando a veces cambiamos, como estos creyentes de Corinto. Ese mensaje de la cruz, esa sabiduría de Dios expresada en la cruz, únicamente, como digo, por expresiones de sabiduría de palabras, o excelencia de palabras, o de sabiduría. Es la palabra que usa, por ejemplo, la Biblia de las Américas, la traducción de las Américas es: no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. O sea, aquí la palabra superioridad está relacionada con altivez, ¿sí? Con una autoridad, en cierta manera, más carnal que espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos de evitar también predicar el Evangelio con una superioridad de palabras. La Biblia textual enseña y dice así: cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio, algo que tocaremos en un momento, de Dios, con palabras altisonantes o de sabiduría. Siempre es bueno hacer una comparativa de versiones. Yo personalmente suelo, entre la textual, la de las Américas y la Reina Valera, bueno, pues son esos parámetros bíblicos donde yo me muevo. Tenemos la Nueva Versión Internacional, tenemos la traducción viviente y tenemos muchísimas versiones, pero bueno, en lo que yo uso, pues me centro principalmente en estas tres traducciones de la Biblia. Bueno, entonces podemos ver que el apóstol evitó por completo. Como bien dice, él no fue con excelencia de palabra o de sabiduría, sino que sencillamente, y la palabra sencillez aquí no está reñida, como digo, con falta de profundidad. Aquí la palabra sencillez no indica superficialidad, ni un lenguaje exento de profundidad o de conocimiento. No está tan
tampoco indicándonos que el apóstol no tenía una capacidad intelectual o que no estaba preparado. Pablo era un hombre intelectual, inteligente, preparado, un hombre que conocía la Escritura, conocía el Antiguo Testamento, no solamente ya en su pasado como fariseo, sino ya en su presente como apóstol. Era un hombre que conocía en una manera espiritual la palabra de Dios. Lo que aquí, como digo, nos está enseñando es la importancia de tener un lenguaje ungido. Pablo pudo experimentar, hay tres expresiones teológicas que nos ayudan a veces a comprender algunas cosas. Una es la palabra revelación, otra es la palabra iluminación y otra es la palabra inspiración. Bien, en la revelación tenemos aquello a través de lo cual Dios se mostró, se reveló a sí mismo a la humanidad. Lo podemos ver en la creación, lo podemos ver en el propio llamado a los patriarcas, en el Éxodo, en la conquista. Esto es revelación. Después tenemos la elección de Dios. Dios escogió a ciertos hombres para narrar y explicar esta autorrevelación. A esto la palabra de Dios le llama inspiración. Esto nos lo enseña muy bien el apóstol Pedro. Permítanme encontrar el texto donde nos enseña, es la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, en el versículo 21, donde dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que estos hombres santos, escogidos de Dios, hablaron bajo la inspiración. Ahí tenemos el verbo griego feró, o sea, eran soplados, cargados por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo de Dios ha venido a nuestro favor para ayudarnos, como bien nos dijo el Señor, a comprender quién es Cristo, quién es Dios, a poder comprender, entender la palabra de Dios, sus promesas, sus provisiones, especialmente en referencia a Cristo. Esto, en la teología, se llama iluminación. Entonces, lo que muchas veces hacemos es confundir un término con otro, y en algunos casos parece que nosotros estamos descubriendo lo que ya está descubierto, después estamos dando lugar a interpretaciones personales, cada uno pues como un poco le viene, y no puede ser así. La hermenéutica nos enseña claramente que el deber del predicador, del comunicador bíblico, es transmitir lo que Dios ha querido decir en el texto que se está leyendo. Y esto únicamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el apóstol se presenta, no está hablando de que esta sencillez carezca de profundidad, no, está sencillamente mostrando que su predicación estaba fundamentada en la comprensión, y él pudo vivir dos partes de esta teología que hemos hablado. Él ha sido un escritor inspirado y a la vez también fue iluminado para la predicación. Entonces, él habla que tiene pues un mensaje ungido, no está usando o desplegando confusas artimañas oratorias. Recordamos que algunos creyentes del primer siglo comparaban a estos sofistas de esta cultura greco-romana, como ranas que croaban. Digo, no tengo nada en contra del croar de las ranas, porque creo que Dios creó a las ranas como creó al pájaro más bello y a su canto, ¿verdad? Pero evidentemente en el oído es mucho más precioso el canto de un pájaro que el croar de una rana, aún respetando la belleza creativa de Dios, por supuesto, en la rana. Dice, por lo tanto, como digo, estaba desprovista, no era un despliegue de confusas artimañas oratorias, no tenía sutilezas, no tenía dobleces con
con sugestiones filosóficas, o sea, esos mensajes sugerentes que tras una sutilidad lo que tratan es de manipular el corazón de los oyentes. En él no había ningún tipo de ambigüedad teológica y no había nada misterioso u oculto, ya digo, en cuanto a lo que es humanamente hablando. Dios les había dado y entregado todo el testimonio de Dios. Estas palabras me recuerdan mucho porque para Pablo esto siempre era importante. Por donde él pasó a lo largo de su carrera cristiana, desde su comienzo hasta su final, él, si algo se glorió, fue de anunciar todo el testimonio de Dios, el Evangelio de Cristo. Y esto se lo dijo en Mileto, cuando reunió a los pastores de Éfeso para comunicarles aquellos asuntos tan importantes relativos a la Iglesia, relativos a su apostolado, a su ejemplo y a la responsabilidad que les trataba de comunicar. Entonces les dijo claramente en el verso 27, capítulo 20 del libro de los Hechos, porque no he rehuido anunciaros, y ahora dice, todo el consejo de Dios. Esto es algo maravilloso, queridos oyentes. Esto es algo precioso, porque realmente es para mí un desafío. Con la ayuda de Dios, en cierta manera, despojarme de toda intención humana, de toda gloria humana, para que nuestra vida, mi vida, su vida, la vida de cada creyente sea un instrumento dócil en las manos de aquel que realmente puede hacer de nosotros comunicadores del poder del Evangelio. Ese poder que va respaldado no con la sofía, ni con la sofía de logos, con la sabiduría de palabras, sino con el respaldo del Espíritu Santo y del poder de Dios. Bueno, queridos oyentes, que Dios nos ayude y nos permita vivir y experimentar esto. Bueno, como hemos dicho, entonces Pablo excluía de su mensaje todo lo que no perteneciera a la propia revelación, comunicación e iluminación de esta obra expiatoria de Cristo. Entonces él, en una forma totalmente intencionada, dejaba de lado todos los elementos del conocimiento humano, y él, ya digo, podría verse tentado a usarlos, porque en verdad sí los tenía, pero él desechó y se desprendió, se despojó de todo esto para no hacer vana la cruz de Cristo. Y como hemos dicho, él redujo y cumplió lo que, como bien dijo Morris, predicar el Evangelio no es pronunciar discursos edificantes bellamente compaginados, es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en Cristo para la salvación del hombre. Y cuando predicaba a Jesucristo y a este crucificado, Pablo seleccionaba el punto más criticado por los judíos y por los griegos. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio, y una vez más estamos viendo el comienzo de este capítulo 2. Es importante también resaltar aquí el término hermanos. A lo largo de esta epístola, aproximadamente unas 12-13 veces, él menciona este término, lo que le da a Pablo una consciencia de a quién se está dirigiendo, y a la vez es como es un punto entre un mensaje y otro mensaje. Aquí realmente, como hemos dicho, ya lo hemos encontrado en versículos anteriores, la palabra hermanos, pero aquí es como que da comienzo. Entonces dice, así que
hermanos. Bien, entonces ahora él lo que nos va a decir es algo bastante importante. Cuando fui a vosotros para anunciaros, aquí tenemos la palabra katangelo, ¿sí? que significa proclamar, anunciar. Se usa también para el término predicar. Nos dice el testimonio de Dios. Bueno, aquí tenemos que pararnos unos momentos para poder explicar un poquitín acerca de lo que aquí se nos está enseñando. Bueno, algunas traducciones, por ejemplo, aquí nuestra Reina Valera nos habla del testimonio de Dios. Si leemos la traducción de las Américas, nos habla también del testimonio de Dios. Si leemos la Biblia textual, nos dice: cuando fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con palabras altisonantes. Bueno, como digo, los traductores de la Biblia usan los viejos manuscritos para poder decantarse por los términos que van a usar a la hora de hacer sus traducciones lo más fieles o fidedignas posibles, para que evidentemente el significado de lo que leemos tenga la mayor exactitud y fidelidad al texto origen. Bueno, aquí hay un poquito de debate. Evidentemente la palabra testimonio viene de un término griego que nos relaciona con mártir, es el término marturión, ¿sí? Pero en otros manuscritos aparece la palabra misterio. Bueno, si únicamente nos quedáramos con la palabra testimonio, estaríamos hablando sencillamente del Evangelio de Dios en Cristo Jesús, que ya nos ha sido comunicado antes en cuanto a esa sabiduría de Dios expresada en la cruz del Calvario. Lo que en definitiva es el contenido del mensaje del Evangelio. Pero cuando hablamos de misterio, entonces encontramos que puede tener una connotación un poquitín más amplia. Bueno, no deja de significar evidentemente el Evangelio, porque el Evangelio también es un misterio revelado de Dios. El propio apóstol reconoce en su carta a los Efesios, una de las cartas carcelarias escritas desde su primer encarcelamiento en Roma, y nos enseña en el verso 8, él está hablando de su comisión y dice: él se reconoce como el más pequeño de todos los santos, a quien se le otorgó esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, está hablándonos, tenemos el término evangelio, tenemos la expresión inescrutable, o sea, como digo, una expresión que nos habla de una dificultad para poder ser escrutadas, rastreadas, si realmente no es Dios quien las trae a colación en su propia luz, en su propia revelación. Y después dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces vemos que este misterio, por un lado, nos está relacionando con el anuncio de esa obra de Cristo, de ese Cordero de Dios ya predestinado desde antes de la fundación del mundo y presentado hoy por amor a nosotros. Pero a la vez también nos habla de algunas cosas importantes, ¿no? Como digo, esa palabra
inescrutables. Este adjetivo nos enseña eso, la imposibilidad evidentemente de seguir este rastro del cual estamos hablando, ¿sí? Aquí la palabra misterio, pues en este texto de Efesios también es el término misterión, y evidentemente si estudiamos un poquito este contexto sin abandonar, claro, para no hacer un lío entre lo que es la escritura, sino usando aquello que nos permite evidentemente pues hacer un paralelismo y extraer el significado correcto, también deberíamos de pensar que puede estar hablándonos estas cosas. Por lo tanto, aquí en Efesios 3 nos habla de misterio, nos relaciona con el Evangelio, ¿sí? Un poquitín antes nos da otra pequeña pista para que veamos que lo que estamos diciendo en el verso 6, este misterio que es revelado por los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, este es el Nuevo Testamento, ¿sí? En cuanto a lo que Dios dio a conocer en el Nuevo Testamento, de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué queremos decir? No estamos hablando de que la salvación de los gentiles no sea un argumento veterotestamentario. Claro que lo es. Claramente vemos esas promesas mesiánicas con mucha claridad a lo largo de todas las páginas del Antiguo Testamento, pero claramente esta verdad es expresada con claridad y evidentemente es comunicada a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y Pablo, que no fue un apóstol escogido por Jesús en cuanto a lo que fueron esos judíos que él eligió, que fueron sus 12 apóstoles, excluyendo posteriormente a Judas, por supuesto. Pero este Pablo, del que dice de sí mismo como un abortivo, nacido fuera de tiempo, fue el apóstol escogido por Jesús para aquello que se llama la incircuncisión. Y a él se le comunicó. No quiere decir, por ejemplo, Pedro, se le reveló y se le declaró la gracia de Dios a los gentiles en aquella visión donde posteriormente fue a casa de Cornelio. Pero Pablo realmente se reconoce a sí mismo como poseedor, en cierta manera, escogido, siendo el más pequeño de este gran misterio de Dios. Pablo usó mucho más espacio en el Nuevo Testamento para poder hablarnos de este misterio. Por lo tanto, Pablo reconoce que a él se le confió este misterio. Por un lado, lo que estamos enseñando en Corintios puede estar hablándonos del Evangelio, de la muerte de Cristo en la cruz, de lo que es la comunicación de la verdad de Dios, del testimonio de Dios, pero también puede estar hablándonos de la coparticipación de judíos y gentiles, judíos y griegos, que ya aquí se nos están enseñando en los primeros compases del primer capítulo, en cuanto a la comunicación de esta sabiduría, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, un poquito más adelante dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. El propio apóstol nos enseña en Efesios 2, entre el versículo 11 y amplía el contexto hasta el capítulo 3, versículo 13, donde hemos estado, dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por
la sangre de Jesucristo. Y continúa diciendo así, y ya dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y aquí tenemos este misterio. O sea, que realmente judíos y gentiles se unen en un cuerpo como consecuencia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Colosenses 1, versículos 26 y 27 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo cual estamos hablando es la unión de judíos y griegos a través de Cristo en una familia, en un cuerpo, en una iglesia. Entonces aquí podemos tener las dos opciones, o sea, sin misterio. Entonces nos habla de lo que hemos dicho, evangelio en sí mismo, es una posibilidad, pero también puede estar sin excluir evidentemente el evangelio, hablándonos del misterio que nos relaciona con esta verdad revelada de Dios, que es la coparticipación, ¿sí?, de judíos y gentiles en la iglesia. Por lo tanto, creo que era importante explicar esto, dar estas dos opciones en cuanto a la interpretación de este versículo 1 del capítulo 2, en proclamar el testimonio de Dios o el misterio de Dios. Un poquito más adelante, pues él va a tomar evidentemente esta expresión para llevarla a aquellos creyentes que ya se distinguen de otros creyentes por ser maduros o espirituales. Bueno, pues queridos oyentes, hasta aquí. Hasta aquí, pues, lo que el tiempo nos ha dado y espero que el Señor les haya podido bendecir a través de este tiempo con la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y agradeciendo a Dios su bondad y su sabiduría en su palabra, les dejo hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga. Yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos